Sean todos bienvenidos. Es un gusto verles a todos nuevamente. Muy agradecido con el Señor de ver caras nuevas, caras que nos visitan, caras por primera vez. Sean todos bienvenidos. Todos de blanco, parecen ángeles que han descendido del cielo a este lugar. Bueno, la verdad que muy gozoso de los hermanos porque ciertamente, como decía nuestro hermano Luis en el inicio, estamos de celebración. Hoy día no solamente cumple años la iglesia, sino que también estamos honrando a las madres que están en medio nuestro, y creo que es en este tiempo, sobre todo en el que vivimos, es muy oportuno honrar esa labor de madres. Hay mujeres hoy en el mundo y hoy en día que creen que ser madre es una maldición. Y nosotros como iglesia creemos que uno de los regalos más hermosos que Dios le ha dado a una mujer es el regalo y el privilegio de ser madres. Por diseño divino es algo natural. Y Dios, que es nuestro diseñador y nuestro creador, así le da testimonio a nuestro corazón, aun cuando las mujeres de hoy en día digan que no. El Señor sabe lo que ha hecho. Amén. Pues que el Señor les bendiga, mis hermanas, a cada una de ustedes. Y para no alargar mucho esta celebración, ciertamente estamos de 4 años de aniversario y, como decía mi hermano, empezamos en una casa y unos cuantos, y esto es en lo que se ha convertido en la iglesia después de 4 años. Ha crecido bastante y nos gozamos mucho. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios porque, como decía la canción, no somos nosotros, es Cristo añadiendo a su iglesia a cada uno de ustedes. Y sean todos bienvenidos, con fallas, con virtudes, con debilidades, todos sean bienvenidos. El Señor los ama a todos y cada uno de ustedes con tal y como son. Y el Señor llevará a cabo su obra de perfección en cada uno de nosotros conforme a su voluntad. Amén. Ahora sí les voy a invitar a que vayamos entonces al Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y vamos a leer desde el primer versículo al versículo 10. Y les voy a volver a pedir que recuerden de desconectar sus teléfonos, hermanos, para que no haya interrupciones. Entonces estamos en Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 10, y les voy a invitar que nos pongamos de pie si son tan amables para que podamos leer la escritura. Dice el versículo 1: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, que un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Oremos. Señor, te damos gracias por este hermoso día que tú nos regalas hoy para no solamente adorarte, no solamente alabar tu nombre, Señor,
sino que queremos presentarnos delante de ti para escuchar tu palabra, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, como decía al inicio, seres imperfectos con muchas limitaciones, pecadores, bendito Señor, que por tu gracia y tu misericordia nos has traído aquí, Señor. Queremos pedirte perdón por nuestras faltas, Señor. Y te agradecemos por tu gracia y tu misericordia, por tu benevolencia para con nosotros, Señor. Gracias por todo este tiempo donde tú nos has sostenido, nos has guardado, nos has traído aquí, bendito Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias por tu obra en medio nuestro, bendito Dios. Cuántas cosas hay por las que agradecerte, Señor. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú haces en medio nuestro. Queremos asimismo pedirte, Señor, que bendigas este momento, bendigas tu palabra y me ayudes, Señor, a predicarla con denuedo, con convicción, con confianza. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, Señor, llame a aquellos que aún no te conocen al arrepentimiento y puedan venir, Señor, a la obediencia de tu palabra, bendito Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, que no solo haya celebración por aniversario, sino que haya celebración en los cielos, porque ciertamente los pecadores se han arrepentido y están hoy dispuestos, Señor, para adorarte a ti, el único Dios soberano. A ti te adoramos hoy, Señor. Bendícenos pues a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Bien, hermanos, como decía, es un día de celebración y yo no creo en las coincidencias. Yo creo que Dios hace su obra soberanamente y de hecho esta iglesia se llama así, Dios soberano, porque creemos en un Dios soberano. Dios es soberano en todo lo que Él hace y ha preparado este día como el día de la celebración del aniversario de la iglesia, el Día de las Madres aquí en Francia. Y no solamente eso, sino que hoy día estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y eso ciertamente es una gran celebración. Ustedes saben que estudiamos el Evangelio de Mateo y lo llevamos consecutivamente, versículo a versículo, y hoy Dios ha orquestado que se toque este tema de la resurrección. Y me preguntaba yo mientras hacía este mensaje y hubo una hermana que me preguntó en estos días, hermano, ¿es que va a haber un sermón distinto, tal vez algo que trate con celebración, algo especial? Y yo me quedé pensando y yo dije, la verdad que no creo. Vamos a continuar con el mismo estudio del Evangelio de Mateo. Y mientras estudiaba este pasaje, decía yo mismo, ¿qué mejor mensaje que este, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es que puede haber otro tema de celebración mejor que este? Yo creo que no. La Escritura nos muestra categóricamente que este es un hecho verdaderamente importante para todos los creyentes. Como decía, nos acercamos a uno de los acontecimientos más importantes de la historia humana y sobre todo de la historia del cristianismo, y es el tema de la resurrección de Cristo. Por la Escritura entendemos, hermanos, que la venida de Cristo fue importante. Su muerte en la cruz del Calvario es verdaderamente importante, pero la resurrección de Cristo es el clímax de toda su obra. Porque como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es entonces nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces vana es la predicación, no sirve. Y vana es pues entonces nuestra fe igualmente. Entonces, hermanos, el tema de la resurrección de Cristo es sumamente importante, ya que la resurrección de Cristo es la base de nuestro anuncio, es la base de las buenas nuevas y la base de nuestra fe. Sin la resurrección de Cristo, nuestra fe cae o levanta. De hecho, hubo un escritor que decía que si alguien le diera por sacar los versículos que hablan acerca de la resurrección de Cristo, nuestra Biblia simplemente quedaría despojada, quedaría sin nada. No hay esperanza sin la resurrección de Cristo. Y he titulado justamente este sermón, Después de la humillación viene la gloria.
Porque después de la humillación de Cristo, después del padecimiento, como hemos visto durante todas estas semanas, este sufrimiento físico y verbal que hubo en contra de nuestro Señor Jesucristo, donde Él fue humillado, golpeado, ¿verdad? Abandonado por todos sus seguidores. Él fue humillado ciertamente hasta lo sumo, pero ahora entonces viene la gloria, viene la resurrección. He titulado este primer punto, el día glorioso del Señor, versículo 1 al 4. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hermanos, este relato sobre la resurrección de Cristo se encuentra en los 4 evangelios. En Mateo capítulo 28, del 1 al 10, como ya vimos, se encuentra también en Marcos capítulo 16, del 1 al 8, se encuentra en Lucas capítulo 24, del 1 al 12, y Juan capítulo 20, del 1 al 10. Los 4 evangelios nos muestran la resurrección de Cristo. Pero es muy importante que nosotros cuando leemos este acontecimiento lo leamos en los 4 evangelios, ya que cada uno de estos evangelios nos muestra aspectos distintos de este hecho histórico de la resurrección. Por ejemplo, Mateo no nos dice para qué es que venían estas mujeres al sepulcro. Pero el Evangelio de Lucas en el capítulo 23 y al inicio del capítulo 24 nos dice que estas mujeres se habían puesto de acuerdo para traer algunas especies aromáticas al sepulcro de Cristo. Si usted lee el Evangelio de Mateo, ahí no dice para qué vinieron estas mujeres. Pero cuando leemos el texto paralelo, nos dice que vinieron con un fin específico y es traer unas especies aromáticas. Ahora noten algo muy importante, hermanos. Si ustedes recuerdan el contexto inmediato de este pasaje o recuerdan versículos anteriores o los que han venido continuamente a la iglesia los domingos, domingo tras domingo, recordarán que en el contexto de este pasaje hay un contexto específico y es un contexto de persecución. Los fariseos, los principales sacerdotes, habían puesto un precio a la cabeza de Jesucristo y todos aquellos que se consideraban seguidores de Cristo corrían la misma suerte de exponerse a la muerte. Si recuerdan, los líderes religiosos pusieron precio entonces a la cabeza de Cristo y obviamente a sus seguidores. Y todo el que se familiarizaba con Cristo corría o podía correr la misma suerte. Entonces, si ustedes notan, hay un tiempo de persecución. Los discípulos están todos escondidos. Le habían abandonado. Todos salieron huyendo. Aún aquel que le dijo, yo no te abandonaré e iré contigo hasta la muerte, aún él lo había negado. Todos sus discípulos estaban escondidos con temor y temblor. Pero hay algo interesante, si ustedes notan, no son sus seguidores y no son sus discípulos los que vienen a la tumba. ¿Quiénes son los que vienen a la tumba? Las mujeres son las que vienen a la tumba. ¿Notan ese contraste? Los discípulos escondidos, atemorizados, pero hay unas mujeres valientes dispuestas a testificar que son seguidoras de Cristo. Estas mujeres no tuvieron temor, estas mujeres no tuvieron miedo de identificarse como seguidoras de Cristo. Ellas se armaron de valor y valientemente caminaron hacia la tumba sin importarle las consecuencias. Así que, en ese sentido, mujeres que estáis hoy aquí, noten el ejemplo de estas mujeres que no tuvieron temor de identificarse con su Salvador. Y hermanos, Dios que reconoce o que conoce nuestros corazones, Dios conoce ciertamente nuestros corazones, no es indiferente con la valentía de estas mujeres. Dios no es indiferente con la valentía de estas mujeres y recompensa, hermanos, su valentía con una gran bendición a estas mujeres. Noten que ellas les permite ser las primeras en enterarse de este hecho.
Ellas son las primeras en saber que ciertamente Jesucristo había resucitado. Dios no pasó por alto su valentía, Dios la recompensó. Su amado Salvador había resucitado y ellas son las primeras en enterarse. Y ha habido muchas especulaciones acerca de por qué fueron mujeres las que se enteraron de la resurrección de Cristo. Y hay gente que ha especulado diciendo, bueno, porque las mujeres tal vez pasan la información más rápido. O porque tal vez las mujeres son más comunicativas que los hombres. Bueno, se ha levantado cantidad de especulaciones. ¿Por qué es que fue eso, verdad? Bueno, pero la Escritura no dice eso. Lo que la Escritura dice es que mientras los discípulos estaban escondidos con temor, había mujeres valientes dispuestas a testificar de que eran seguidoras de Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Así que Dios bendiga a las mujeres. Ahora, por otra parte, hermanos, ellas venían haciéndose una pregunta. Ellas venían preguntándose. ¿Ven? Las mujeres siempre tienen mucho que preguntarse. No sé si ustedes lo han notado. Pero ellos venían preguntándose mientras venían al camino. Ellas siempre comunicativas. Venían preguntándose, ¿y ahora quién removerá la piedra del sepulcro? Porque ciertamente había una piedra grande tapando el sepulcro, ¿verdad? Entonces ellas se preguntaban, ¿quién? Ellos se preguntaban, ¿quién es que va a remover la piedra del sepulcro? Y Marcos es lo que dice, versículo 16, 13 dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Y Mateo 28, versículo 2 nos da la respuesta. Si notan que es importante leer los textos paralelos, Mateo 28, 2 nos da la respuesta y dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y no solo la removió, sino que se sentó sobre ella. El ángel estaba dispuesto a mostrar la gloria de Dios. El ángel no solamente estaba disipando la duda de estas mujeres que se venían preguntando, ¿quién es que nos va a remover la piedra? ¿Serán los soldados tal vez? ¿O será que le decimos a Pedro que remueva la piedra con Juan, Andrés y Jacobo? No era posible porque ellos estaban escondidos en ese momento. Entonces ellas venían preguntándose, tenían esta duda. ¿Y qué pasa? El Señor les responde enviando un ángel. Y no solamente el ángel mueve la piedra, sino que para mostrar el poder, la gloria y la autoridad de Dios, el ángel se sienta sobre la piedra. ¡Qué poderoso es nuestro Señor! Se sentó sobre la piedra. Y no es algo extraño, hermanos, lo que dice el versículo 2, que este hecho estuvo acompañado de un gran temblor y la visita de un ángel cuya presencia era verdaderamente impactante. Dice que su rostro, su aspecto era como el de un relámpago, el versículo 3 así lo dice. Algo así como ustedes están hoy día, de blanco. El ángel era un ángel resplandeciente, su rostro, su aspecto era como el de un relámpago. ¿Han visto alguna vez algún relámpago? Sí. No. Y sus vestidos eran blancos como la nieve, como los que lleváis vosotros hoy. Blancos como la nieve, como está mi hermana Elena, toda de blanco. Esas eran las vestiduras de este ángel. Y este hecho no pasó desapercibido. Tanto así que los soldados, dice la Escritura, que cayeron como muertos. Y una traducción del lenguaje actual de la Biblia dice que cayeron literalmente desmayados. No pudieron soportarlo. Ahora, noten esta diferencia. Son soldados que han estado completamente preparados, seguramente han enfrentado batallas y guerras, han matado hombres a espada, se han enfrentado con la muerte directamente. Y cuando sale un ángel, ellos caen muertos, caen desmayados. Todo lo contrario con las mujeres simplemente le vieron al ángel y quedaron sorprendidas. Pero estos hombres, con sus espadas ahí, soldados grandes, fuertes, romanos, del ejército imperial romano, ven al ángel y caen despavoridos. ¡Qué contraste! Ahora no sé si ustedes han notado cuando han leído este pasaje en algún momento, pero la Escritura no nos dice por qué es que el ángel movió la piedra. ¿Por qué es que el ángel movió la piedra? Es que si no
¿No podía tal vez salir Jesús si el ángel no movía la piedra? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Por qué es que el ángel movió la piedra? ¿Es que Jesús tal vez no podía salir? ¿Es que es necesario que alguien removiera la piedra para que él pudiera salir, ya que había estado muy herido después de tremendo sacrificio, después de haber muerto en la cruz, después de que lo han golpeado tanto? ¿Es que era necesario que alguien le ayudara a remover la piedra, ya que él no podía? ¿Es que era eso necesario? ¿Por qué será que este ángel removió la piedra? Bueno, podíamos traer muchas especulaciones a nuestra mente siempre divaga en muchas cosas, pero me gustó una frase que leí del pastor Steven Lawson. Él dice lo siguiente: la piedra fue removida no para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar. La piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar. Y yo añadiría algo: para que todo el mundo pudiera entrar y ver que aquel que dijo, estando vivo, que resucitaría después de su muerte, había resucitado tal y como él dijo. La piedra no fue removida para que Jesús saliera, sino para que el mundo pudiera entrar y ver que ciertamente la tumba de Cristo está vacía. Y el mundo pudiera ser testigo de eso. Y sus discípulos pudieran entrar y ver que ciertamente nuestro Salvador había resucitado. Y esto nos da paso a nuestro segundo punto, que he titulado el anuncio de la resurrección. El anuncio de la resurrección, versículos 5 al 7. ¿Qué es lo que dice? Dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Amén. Es lo que dice el texto. Antes de pasar, hermanos, a explicar estos textos o este pasaje, permítanme traerle algunas notas que tomé de un libro que les recomiendo, por cierto, que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Evidencia que exige un veredicto, del conocido apologista Jock McDowell. Ustedes pueden buscarlo en Amazon. Es un excelente libro que relata justamente acontecimientos como este y trae cantidad de información. Y ya he hecho algunos apuntes de esto. Y esto es lo que dice este hombre. Escuchen, dice: todas las grandes religiones del mundo, excepto 4 de ellas, están basadas en meras proposiciones filosóficas. Ahora bien, de las 4 que están basadas en personalidades, solamente el cristianismo reclama tener la tumba vacía de su fundador. Solamente el cristianismo. Por ejemplo, Abraham, el padre del judaísmo, murió alrededor del 1900 antes de Cristo, pero él jamás dijo que moriría y menos que resucitaría. Los escritos originales de Buda nunca le atribuyen una cosa semejante a resurrección. Por ejemplo, en las escrituras Pali no hay rastro de que Sakyamuni, Buda, haya existido después de su muerte, o de que haya resucitado, o que haya aparecido aún a sus discípulos. Él no dijo nada acerca de que moriría o que resucitaría estando vivo. No dijo nada acerca de eso. Al igual que Mahoma. Mahoma, quien murió el 8 de junio del 632 después de Cristo, a la edad de 61 años, en Medina, y donde su tumba es visitada anualmente por miles y miles de devotos maometanos. Año tras año, miles y miles de devotos maometanos visitan la tumba de este hombre. Así que todos los millones y millones de budistas y maometanos coinciden en una cosa. Los millones y millones de budistas y maometanos coinciden en una cosa: que sus fundadores nunca se han levantado del polvo de la muerte. Nunca. Fin de la cita. Hermanos, todo lo contrario con el cristianismo. Todo lo contrario con el cristianismo, en donde la resurrección es una doctrina fundamental de nuestra fe.
Y no solo porque nosotros los cristianos lo anunciemos o lo digamos, no solamente por eso, sino porque fue Cristo mismo quien dijo, estando vivo, que moriría y después resucitaría al tercer día. No es porque tú y yo anunciamos eso o porque hombres en el pasado lo han anunciado, sino porque Cristo dijo que moriría estando vivo y que resucitaría. Ahora, Cristo predijo su resurrección de manera inequívoca y directa cuando sus discípulos todavía ni siquiera podían comprender. Y en un sinnúmero de ocasiones Cristo lo dijo. Por ejemplo, Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. ¿Oyeron? Cristo dijo eso estando vivo. Él sabía que iba a morir. Dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y ahora oigan esto. Dice él, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla nuevamente. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y esto dijo Cristo de él mismo. Y otro pasaje en Mateo 20:18 dice, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Se dan cuenta? Cantidad, y podría citar cantidad y cantidad de versículos donde Cristo está hablando de su muerte y de su resurrección. Si ustedes buscan en las escrituras budistas o en las escrituras pali, en las escrituras maometanas o donde ustedes quieran, ninguno de ellos habló acerca de su muerte y menos que resucitaría. Cristo dijo en vida que moriría y resucitaría. Esa es la gran diferencia con todas las otras personalidades de las religiones que existen al día de hoy. Hermanos, Wilbur Smith, destacado erudito maestro, dice lo siguiente, y me gustaría que escuche esto. Dice, si usted y yo dijéramos a un grupo de amigos que esperamos morir de una muerte violenta y natural en cierto tiempo, pero que a los 3 días después de muerto resucitaríamos, ciertamente sus amigos nos tendrían como locos y quisieran encerrarnos en algún hospital psiquiátrico hasta que nuestra mente vuelva en sí y sane completamente. Lo que está diciendo este escritor es que si usted y yo le decimos a un grupo de amigos que vamos a morir violentamente y luego después de 3 días vamos a resucitar, estos amigos ciertamente nos dirían, tú estás loco. Eso es lo que nuestros amigos nos dirían. Esto sería correcto, pues solamente un necio iría por ahí hablando de levantarse de entre los muertos después de morir al tercer día, a menos que supiera que eso iba a efectuarse efectivamente. Solo un loco diría que iba a morir estando vivo y que iba a resucitar después de 3 días. Y si tus amigos oyeran eso, querrían encerrarte, y eso es correcto, eso es lo adecuado. A no ser que ciertamente supieras con toda efectividad que así iba a ser, y nadie en el mundo había dicho eso al respecto de sí mismo, sino solo Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Y por eso lo dijo y lo predijo antes que ocurriese. ¿Se dan cuenta? Hermanos, Ignacio de Antioquía, quien era discípulo del apóstol Juan y vivió entre el 50 y el 115 después de Cristo. Miren qué reciente. O sea, muy cercana a la vida de Cristo, muy cercana a su muerte. Vivió entre el 50 y el 115 después de Cristo y él fue discípulo del apóstol Juan. Y él dice, Cristo fue crucificado y murió bajo Poncio Pilato en la realidad y no solamente en apariencia, y volvió a levantarse a los 3 días. Discípulos de los discípulos daban testimonio de esto. Josefo, el historiador judío, y por cierto, tomen en cuenta algo, Josefo no era cristiano, no era creyente, no era simpatizante del cristianismo. Y oigan lo que dijo este hombre que era contemporáneo de aquellos años. Dice, este hombre era el Cristo, y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz, los que le habían amado desde el principio no le olvidaron, pues apareció vivo a ellos al tercer día. Los profetas divinos habían dicho estas cosas y otras cosas maravillosas acerca de él, y aún ahora la casta de los cristianos llamados así por causa de él no ha desaparecido.
Este hombre era contemporáneo de aquellos años y él decía que estos seguidores de Cristo llevaban a donde iban este mensaje y aún así no habían desaparecido. Y si ustedes toman en cuenta, el contexto de aquel tiempo era persecución tras persecución de cada emperador. Y esos hombres no se habían escondido, sino que anunciaban que Cristo había resucitado. Amén. Y podemos decir aún que después de más de 2000 años, mis hermanos, aún después de 2000 años, aquí estamos nosotros anunciando lo mismo. Que Cristo se ha levantado de entre los muertos. Cristo ciertamente ha resucitado y la tumba está vacía y ciertamente Dios lo ha levantado en gloria. Amén. Es el mismo mensaje que estos hombres decían y lo mismo anunciamos nosotros después de 2000 años. ¿Quién lleva a cabo sino esa obra, sino el Espíritu Santo de Dios que da testimonio a nuestros corazones? Amén. Mateo 28:5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Ha resucitado como él lo dijo. Lucas 24:5-7 dice: porque buscáis entre los muertos al que vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. No busquéis entre los muertos al que vive. Y aunque simplemente, hermanos, había habido en la historia del cristianismo hombres que han intentado refutar este hecho histórico, en su mayoría siempre han terminado aceptándolo. Y este libro que yo le hablé al inicio, de Jock McDowell, que se llama Evidencias que exige un veredicto, este hombre en su juventud, cuando ingresó a la universidad, intentó asimismo refutar la resurrección de Cristo, refutar el cristianismo, y al ponerse a acuñar cantidad de información, ¿qué es lo que pasó con él? Terminó convirtiéndose. Aquel que se propuso en su corazón refutar el cristianismo y avergonzar a aquellos que creían en la universidad acerca de Cristo y de la resurrección, recogió tanta información que terminó completamente abrumado de la información que había. Abrumado. Y terminó confesando a Cristo. Yo es uno de los mejores apologistas, defensores de la fe. En conclusión, hermanos, desde este punto que hemos visto el 1 y 2, ¿qué podemos decir? Pues que cuando los discípulos estaban escondidos para que no los identificaran como seguidores de Cristo, estas mujeres se armaron de valentía y testificaron de Cristo, ¿verdad? Y recibieron así una gran bendición, terminando siendo testigos oculares de la tumba vacía y viendo a un ángel que les anunciaba la resurrección de su amado Salvador. Y es el mismo mensaje que tú y yo anunciamos y que estas mujeres oyeron. Y si fuésemos hoy a esa tumba, ciertamente recordaríamos este pasaje. ¿Por qué buscáis a los muertos? ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y ciertamente recordaríamos este texto: la tumba está vacía, pues Cristo ha resucitado. Vayamos entonces a nuestro tercer y último punto: el anuncio del Cristo resucitado. El anuncio del Cristo resucitado, versículo 8 al 10. Dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Hermanos, si ustedes notan, ellas tuvieron una lucha de emociones en su corazón, cosa extraña en las mujeres. Ellas tuvieron una lucha en su corazón, una lucha de emociones. Dice que iban con temor y gran gozo. Qué raro, ¿verdad? Ellas iban con temor y gran gozo. Extraña mezcla, extraña temor y gran gozo al mismo tiempo. Oír que Jesús había resucitado, hermanos, no podía producir otra cosa que gozo en sus corazones. Oír que Jesucristo había resucitado no podía producir otra cosa en estas mujeres que gozo, pero tener una visión sobrenatural y recibir de un ángel la noticia, esto ciertamente les causó temor y gran gozo.
porque era un ángel que les había anunciado. A veces leemos los pasajes, bueno, un ángel se le apareció. Como es la Biblia, bueno, pues. Pero piensen un poco, ¿verdad? Pongámonos en los zapatos de estas mujeres, en las sandalias más bien, o si alguno quiere, en las faldas de estas mujeres. Entonces, si nos ponemos a preguntar cómo es que ellas se sentían, obviamente había una lucha en sus corazones, temor y gran gozo. Un anuncio sobrenatural por medio de un ángel y temor al mismo tiempo de ver cosas sobrenaturales. Su maestro, su salvador se había levantado de entre los muertos, y esto es una lucha ciertamente en sus corazones de emociones. Me gustaría ilustrar esta parte con una historia o una anécdota que leía justamente acerca de la guerra del 1982 entre Argentina y Inglaterra. Dice esa historia que cuando los jóvenes soldados partieron de Inglaterra a enfrentarse justamente en la guerra, muchas madres y muchos padres recibieron una nota, una notificación con una medalla y con una nota donde les anunciaban la muerte de sus hijos. Todas estas familias quedaron obviamente completamente dolidas, tristes por tremenda noticia. Y hay una historia en especial sobre una mujer que le habían dicho que su hijo había muerto en combate y le llegó esta medalla y esta notificación de que su hijo había muerto en la guerra. Obviamente esta mujer quedó completamente abatida. Era una mujer sola y lo único que tenía del recuerdo del amor de su vida era su hijo amado. Y este hijo amado, tan joven, con una vida larga por delante, había partido a la guerra, una guerra que ella jamás hubiera querido, y se le llevó la vida de su hijo. Ella recibió con gran tristeza esta noticia. Después de unos días de luto y de gran tristeza y de gran llanto por el dolor, sola en su casa, olvidada y triste, alguien un día golpeó la puerta de su casa. Y ella salió a ver quién era y le dijo: mujer, mujer, no estés más triste, pues tu hijo está vivo. ¿Cómo ustedes creen que esa mujer se sintió? Esa mujer dice que salió corriendo a ver si verdaderamente su hijo estaba vivo en la terminal de autobuses. Y dice la historia que mientras ella iba corriendo a ver si su hijo verdaderamente estaba vivo, ella tenía estas emociones: temor, pero al mismo tiempo gran gozo. Temor porque ciertamente había guardado luto y había estado llorando y había estado muy triste, pero también tenía temor porque no sabía si era verdad. Y hasta que ella no tendría a su hijo delante y poder abrazarlo, ella no tendría ninguna seguridad. Y por lo tanto, cuando vio a lo lejos a su hijo, ella corrió y dice que esos metros de distancia, que eran muy poquitos, se le hicieron una eternidad, kilómetros, porque él tenía muchas ansias de abrazar a su hijo. Y cuando llegó, abrazó a su hijo y lloró desconsolada por volver a ver a su hijo amado, a quien ella creía muerto. Esta mujer sintió algo similar: temor y gran gozo. ¿Cómo os sentís vosotras madres si el día de mañana parte tu hijo a la guerra y muere en combate? Bueno, podríamos algunos decir, machos que estamos aquí: bueno, mi hijo murió como un héroe de guerra, ¿verdad? Pero ciertamente no es una noticia que muchos padres queremos recibir, que nuestros amados hijos mueran. Así que, hermanos, nosotros tal vez no podemos llegar a imaginar lo que estas mujeres sintieron, pero seguramente fue muy especial lo que estas mujeres sintieron. Y dice el texto que mientras ellas iban en camino a dar esta noticia a los discípulos, como si por arte, hermanos, de la gracia de Dios, se aparece Cristo en su camino. Es como si Cristo deseara afirmar sus pasos. Cristo deseara afirmar lo que el ángel les había dicho. Miren lo que dice el versículo 9, cuando el ángel les dijo: vayan y digan a los discípulos que ciertamente Cristo ha resucitado. Estas mujeres van corriendo y el versículo 9 dice: he aquí Jesús les salió al encuentro. Cuando ellas iban corriendo, tal vez con este sentimiento de emoción, de temor y gran gozo, Cristo sale a afirmar el anuncio del ángel. Y Cristo sale a afirmar la noticia. Dice: aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve o shalom más bien. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron.
no era para menos. Su amado Salvador, aquel que habían seguido durante tanto tiempo, aquel que les había librado de las cadenas que ellas estaban atadas, aquel que les había librado de su pecado. Lo habían visto muerto en una cruz, lo habían visto azotado, lo habían visto enterrarlo, pero ahora había resucitado. Y solo vieron al ángel cuando el ángel les dijo, pero ahora no solo el ángel aparece, sino que Cristo les sale al encuentro. Mujer que estás aquí, si un día Cristo te sale al encuentro, ciertamente tendrás esta actitud. Caerás a abrazarle a sus pies y le adorarás. Eso es lo que debe pasar en el corazón de una persona cuando Cristo sale a su encuentro. Y notan esto, ellas no salieron al encuentro de Cristo, Cristo salió al encuentro de ellas. Ellas iban a ver un muerto, ellas iban a poner especies, ellas no esperaban que Cristo resucitara. Pero Cristo sale a su encuentro y les dice, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Ahora bien, hermanos, ¿qué implicaciones tiene esto para con nosotros? Para con nuestras vidas. Hermanos, a veces pensamos que como ya no ocurren tal vez milagros sobrenaturales, impresionantes, extraordinarios, puede sonar esto de la resurrección de Cristo algo místico, algo extraño tal vez. Y alguien dijo en una ocasión, aquel que vive en este siglo, que ha disfrutado de la electricidad y de los avances tecnológicos y de la ciencia y de los avances de la medicina, que crea en la resurrección de Cristo y en Cristo es un loco. Hay gente que piensa de esa manera, que aquellos que se benefician de los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, avances tecnológicos de la ciencia y de la medicina, es un loco si está creyendo todavía en cuentos sobre la resurrección. Hermanos, no cabe duda que ciertamente necesitamos fe para creer en Cristo. En última instancia es un asunto de fe. Esto se trata de fe. Es un asunto de fe. Aquí se separa lo que nosotros pensamos, creemos lógicamente o coherentemente o a través de pruebas científicas. Aquí se separa. Esto es un asunto de fe y hay que creerlo por fe. Es un asunto de fe, porque al fin y al cabo eso es un asunto de fe. Aunque los milagros que se narran en la Biblia son verdaderamente asombrosos, hermano, quiero decirte algo, que cuando una persona, Dios toca su corazón y viene de la muerte a la vida, ciertamente eso es un acto milagroso. Tal vez no vemos milagros como abrirse el mar, descender fuego del cielo y cosas extraordinarias, pero el milagro de la salvación ciertamente es eso, un gran milagro. Porque eso implica, ¿sabes qué implica eso, hermanos? Que un hombre venga a la salvación, que una persona venga a la salvación. ¿Sabes qué implicó eso? Implica que Dios mismo descendiera en la persona de Jesucristo. Implica lo que dice Filipenses capítulo 2. Implica eso, que Dios mismo abandone su trono de gloria, donde era adorado por ángeles y una corte celestial, todo el día adorando, santo, santo, santo tu nombre. Ese Dios mismo se encarnara y descendiera a morar entre nosotros pecadores. Eso es lo que implica. Y no solamente implica que Dios se encarnara en Cristo, no solamente implica eso, sino que implica también que ese mismo Cristo santo muriera en una cruz como pecador. Muriera en una cruz dando su vida y tomando tu lugar cuando tú merecías esa condenación. Eso implica. Y no solamente implica eso, sino que implicaba que ese sacrificio sea perfecto. Y a través de la resurrección de Cristo, nosotros podemos comprobar que ciertamente ese sacrificio fue aceptado perfecto y completamente. Cristo tomó tu lugar y Dios lo aprobó. ¿Y cómo lo vemos? A través de su resurrección. Eso es glorioso. Eso es una digna celebración, hermanos míos. Como muestra efectivamente de un cordero sin mancha para justificarnos delante del Padre, ahí está Cristo resucitando de entre los muertos. Y el que una persona venga de muerta a vida, hermanos, implica todo este proceso, todo este plan de salvación. Ese es el más grande milagro, a favor de un hombre. Ese es un verdadero milagro. Juan 3:8 dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra
que nosotros no la podemos ver como Dios la opera y cómo la lleva a cabo en el corazón de cada uno de ustedes. Lo único que nos queda es tener fe que Dios está obrando en vuestros corazones. Pero yo quiero creer que esta iglesia que está aquí llena hoy día es que Dios esté operando en tu corazón. No importa si entiendes un poquito, no importa. Lo único que debes entender es que eres un pecador y que Cristo murió por ti. Eso es lo único que debes entender. Es una obra que no podemos ver cómo se opera en el corazón de las personas. Es una obra milagrosa y Dios a través de su Espíritu Santo va obrando y transformando la mente y transformando el corazón, y un corazón de piedra es convertido en carne. Thomas Watson dice lo siguiente, dice: cuando Cristo nació en el mundo, Él se hizo carne. Cuando Cristo nació en el mundo, Él se hizo carne. Pero cuando Cristo nace en tu corazón, este corazón de piedra se hace carne. Cuando Cristo nació en este mundo, Él se hizo carne. Pero cuando Cristo nace en el corazón de un hombre, este corazón de piedra que rechaza el evangelio, que no quiere a Dios y que no quería escuchar de Dios, es transformado en carne y se vuelve sensible al evangelio. Pues ahora alaba, engrandece y glorifica a Dios. Aquel que antes rechazaba como enemigo de Dios, ahora viene y le adora. Esa es la transformación de Dios en el corazón del hombre. Y esto fue posible justamente bajo el milagro de la resurrección. Eso fue posible. La resurrección de Cristo es el poder y el fuego vivo de la iglesia. La resurrección de Cristo es el poder y el fuego vivo de la iglesia. La resurrección de Cristo es la base, la roca central del cristianismo y de nuestra fe. Ese ha sido el anuncio desde Pedro. ¿Recuerdan ustedes el anuncio de Pedro en Hechos capítulo 2? Desciende el Espíritu Santo, ellos escondidos. Y el Señor les había dado una promesa: vendrá sobre vosotros el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Hechos 1:8. Y ellos encerrados en el aposento alto, orando a Dios después de que el Señor había partido, dice la Biblia que recibieron poder. Y los que habían ahí reunidos de todas partes, medos, persas, de Bitinia, de Betania, de todo el mundo, de todo lado, con varias lenguas, escuchaban a estos hombres hablar en otras lenguas. Y dice que Pedro se levantó en medio de ellos y le dijo: al que vosotros crucificasteis ha resucitado, y manda ahora en todo lugar a que todos los hombres se arrepientan y vengan a Cristo. Ese fue el anuncio de Pedro, ese fue el anuncio de los discípulos, y dieron testimonio con sus propias vidas, ya que cada uno de ellos, hermanos, murió martirizado creyendo esta verdad. Cada uno de ellos murió martirizado, y ese fue el anuncio de los mártires en los primeros siglos de la iglesia del cristianismo, quienes certificaron el testimonio de la resurrección con su propia vida. Por ejemplo, Santiago, este era el hijo de Alfeo. Él fue apedreado y lapidado, pero consiguió seguir con vida hasta que un hombre vino y le golpeó con un bastón en la cabeza y lo mató completamente. A Mateo fue apuñalado hasta la muerte, y fue apuñalado por la espalda, y la muerte de este hombre había sido lenta y agónica y dolorosa. Pedro también fue crucificado. Ustedes recuerdan que Pedro había sido crucificado y había dado su vida dando testimonio de Cristo, y había sido crucificado boca abajo. Y murieron creyendo que Cristo ciertamente había resucitado y dando su vida en testimonio por ello. Estos discípulos estuvieron a dar su vida en testimonio por ello. Y alguien dijo alguna vez que ciertamente la resurrección solo era un cuento que los cristianos se habían inventado. Pero déjenme decirles algo: si esto fue un invento de los discípulos o si fue una mentira, entonces estos hombres estuvieron dispuestos a dar su vida por esta mentira. ¿Alguien puede morir acaso por una mentira? Ciertamente alguien tal vez podría dar su vida, un padre por un hijo, una madre por sus hijos, ¿verdad? Pero ¿es que estarías dispuesto a dar tu vida por una mentira, aún a sabiendas de que es mentira? Podías dar tu vida tal vez, pero tal vez no de la manera en que estos hombres dieron su vida. Estos hombres fueron martirizados, murieron como mártires, estuvieron dispuestos a dar su vida. Los primeros siglos, conocidos como el siglo de los mártires, hermanos, estos hombres murieron de manera terrible.
Unos en el Coliseo romano, devorado por animales feroces, otros como antorchas en los jardines de Nerón y otros simplemente quemados vivos en las estacas por testimonio de la resurrección de Cristo, testificando de que esto ciertamente había pasado. El mismo apóstol Juan, quien permaneció encarcelado en la isla de Patmos, dice en Juan 4:1:1, que él ciertamente anunciaba a aquellos hermanos lo que habían oído, lo que habían visto y lo que habían palpado sus manos. Eso os anunciamos, decía Pablo al final de sus días, Juan. Y el mismo apóstol Pablo fue decapitado por este anuncio, por testificar esta verdad. Y si me acompañan brevemente para que terminemos en 1 Corintios capítulo 15, que es el texto que leyó nuestro hermano Luis. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 12 al 18. Vamos a leerlo al 19, hermanos. Capítulo 15, versículo 12 en adelante. Dice: pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, ¿por qué si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto, hermano? Hermanos, Pablo está diciendo que si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Y más aún, dice él, si Cristo no resucitó, entonces somos los más dignos de conmiseración. ¿Por qué? Porque hemos creído en una esperanza falsa. Hemos creído en una esperanza falsa. Eso es lo que dice Pablo. Si esto no pasó, entonces tenemos una esperanza falsa. Así que los que crean que mueren después de la muerte van al limbo, entonces están seguros, no pasa nada. No hay ningún problema. Si Cristo no resucitó y mueres, pues no pasa nada, no hay ningún problema. Pero si Cristo ciertamente resucitó, tú y yo tenemos problemas con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra alma está en juego. Si Cristo, hermanos, no tomó nuestro lugar pagando nuestra deuda al tercer día y resucitó de entre los muertos, entonces tu alma está en serios problemas con la justicia divina. Ciertamente somos los más dignos de conmiseración. Entonces, si morimos, ciertamente moriremos y no hay ninguna esperanza para el hombre. Morimos y morimos para siempre y se acabó todo. Hasta ahí llegó todo este cuento. Pero ciertamente Cristo resucitó de entre los muertos, como dice la Escritura. Cristo se levantó de entre los muertos y esa es nuestra más grande esperanza. Y esto es nuestro anuncio a la iglesia amada, que os mantengáis firmes creyendo y no dudando en la resurrección de Cristo. Porque ciertamente Cristo resucitó, porque si no fuera así, entonces vana sería todo lo que hacemos y todo lo que hablamos. Y tú que aún no estás en Cristo, si toda esta evidencia no pone en tu mente el cuestionarte tu vida o cómo te conduces o cómo vives tu vida, si toda esta evidencia de Cristo, su muerte y su resurrección no te conduce a reflexionar de tu vida y de cómo está tu corazón sin Cristo, entonces tendrás peligros con la justicia divina. Amén. Tu alma está en serios problemas con la justicia divina, pues si en vida no le entregas tu vida a Dios, de muerto nadie podrá rescatarte de la eternidad sin Dios. Si en vida no le entregas tu vida a Cristo, de muerto nadie podrá arrebatar tu alma del castigo eterno.
Absolutamente nadie. Ven a Cristo y siente el gozo, pues, de una vida nueva. ¿Qué significa tener una vida nueva? ¿Te has preguntado alguna vez qué significa esto de tener una vida nueva? En algunos lugares dicen, ven a Cristo para que seas próspero. Ven a Cristo para que adquieras riquezas. Ven a Cristo para que, si no tienes novia, Él te dé una. Ven a Cristo para que todo te vaya bien en la vida. Ciertamente hay anuncios así, mas nosotros te decimos, ven a Cristo para que vivas una vida nueva. Y así ciertamente, si eras un ladrón, dejes de ser un ladrón. Si eras un mentiroso, dejes de ser un mentiroso. Si eras un hechicero, dejes de ser un hechicero. Si eras un avaro, sea ahora generoso. Si eras un adúltero, dejes el adulterio. Si eras un fornicario, dejes la fornicación. Ese es el anuncio de la nueva vida, que abandonemos nuestros pecados y comencemos una vida nueva en Cristo. No se trata de permanecer en nuestros mismos pecados, no se trata de permanecer en nuestra misma antigua manera de vivir. Se trata de una conversión, de un cambio en la mente, de un cambio de dirección. Si íbamos de camino al mundo, ahora abandonamos el mundo y nos giramos para seguir a Cristo y le abrazamos a Él, abrazamos su cruz, abrazamos su resurrección y cambiamos de vida. Eso significa cambiar de vida. Mas si seguimos como en el mundo y a veces en la iglesia y a veces en el mundo, eso no es cambiar de vida. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos justamente para que Dios nos dé una nueva vida? Amén. Oremos, mis hermanos.